Buenos días, estudiantes de 10º año de educación básica. Hoy, martes 24 de noviembre del 2020, vamos a dar inicio a nuestro primer repaso de la asignatura Ciencias Sociales, indicándoles, estudiantes, que vamos a repasar la semana 1 con el tema la descolonización tras la Segunda Guerra Mundial. La semana 2 con el tema El Ecuador en el escenario internacional de las últimas décadas. La descolonización tras la Segunda Guerra Mundial. Subtema a tratar: los procesos de descolonización. Los procesos de descolonización. El nuevo imperialismo de la era del imperio del siglo XIX no fue solo un fenómeno económico y político, sino también cultural. Los imperios coloniales europeos llevaron la occidentalización a las élites locales de sus colonias. Fue así como, tras la Primera Guerra Mundial, entre estas élites se extendieron tanto sentimientos nacionalistas como ideas democráticas y socialistas. Estos sentimientos e ideas se convirtieron en herramienta de lucha en contra de la dominación de los imperios coloniales europeos. La Segunda Guerra Mundial provocó una reorganización geopolítica del mundo. Las colonias sujetas al dominio de los aliados proveyeron de hombres y recursos durante la guerra. Una vez que esta finalizó, las colonias reclamaron como compensación mayores niveles de independencia. Esta postura fue respaldada tanto por los Estados Unidos como por la Unión Soviética. Ambos países coincidían en que el nuevo imperialismo del siglo XIX debía finalizar y por lo tanto se mostraron partidarios de los procesos de descolonización. Los procesos de descolonización Asia. La mayoría de los procesos de descolonización comenzaron después de la Segunda Guerra Mundial. Los imperios coloniales europeos, en su afán por mantener el dominio sobre sus colonias, procedieron de diversas maneras. En ciertas ocasiones recurrieron a la represión armada. En otras, establecieron acuerdos. No fue inusual que las colonias obtuvieran su libertad política, pero quedaran atadas económicamente a sus antiguos imperios coloniales. Asia Occidental. Las colonias europeas de Oriente Próximo fueron de las primeras en alcanzar su independencia. El mandatario de Siria y el Gran Líbano comenzaron a independizarse de Francia en medio de la Segunda Guerra Mundial. Poco después de que finalizara la guerra, el Emirato de Transjordania y el Mandato de Palestina se independizaron de Gran Bretaña. Sur de Asia. Las colonias del sur de Asia se hallaron bajo dominio británico. En 1947, Gran Bretaña autorizó la independencia del Raj británico, su colonia más importante, dividiéndola en dos países: India, de población mayoritariamente hindú, y Pakistán, de población mayoritariamente musulmana. Sudeste asiático. En la segunda mitad de la década de 1950, la Indochina francesa y las Indias holandesas comenzaron sus procesos de descolonización e independencia, después de sendos enfrentamientos armados con sus imperios coloniales, basándose en políticas conservadoras y autoritarias. Tanto Francia como los Países Bajos destacaron una dura represión, ya que no querían perder los beneficios reportados por sus colonias. Al final, de las Indias holandesas emergieron Indonesia. De las Indochinas francesas emergieron los actuales países como Camboya, Laos y Vietnam. El proceso de descolonización de las posesiones británicas en la isla Borneo y la península malaya concluyó en 1963, con la creación de Massalia. Sin embargo, este proceso estuvo atravesado
por el enfrentamiento entre los comunistas malayo y los británicos. Los procesos de descolonización África. El dominio francés sobre sus colonias concluyó después de una serie de conflictos de todo tipo. Norte de África. Los procesos de descolonización en las posesiones francesas fueron violentos, tras una serie de manifestaciones reprimidas por las milicias francesas. El protectorado francés de Túnez obtuvo su independencia en 1956. La Argelia francesa se independizó en 1962, tras el conflicto bélico conocido como la Guerra de Independencia de Argelia. Marruecos logró independizarse de Francia y de España en 1956. África Occidental. África Occidental francesa era el nombre que recibía la Federación de Colonias situadas en el oeste africano y sometidas al dominio francés. En 1958, la federación dejó de existir legalmente. 2 años más tarde, las colonias que la componían alcanzaron su independencia efectiva y surgieron países como Costa de Marfil, Malí, Níger, entre otros. África Central. Después de protestas y negociaciones con Bélgica, el Congo belga obtuvo su independencia en 1960, pasando a llamarse República del Congo. Sin embargo, el caos político golpeó duramente al nuevo país. La Angola portuguesa obtuvo su independencia tardíamente en 1975. África Oriental. Entre 1962 y 1968, varias colonias británicas alcanzaron su independencia. Surgieron así países como Tanzania, Malawi, Zambia, entre otros países. El Ecuador en el escenario internacional de las últimas décadas. Desde que el Ecuador retornó a la democracia en 1979, el escenario internacional se ha vuelto cada vez más cambiante. Varios acontecimientos de repercusión global han tenido lugar en las últimas décadas, como el retorno a la democracia en los países latinoamericanos, el fin de la Guerra Fría, la guerra contra las drogas y el terrorismo, la primavera árabe y los subsiguientes conflictos en varios países del mundo árabe. Subtema a tratar: el Ecuador y su política exterior. Algunos hitos. El Ecuador y su política exterior. Algunos hitos. Década de 1980. Entre la década de 1960 y 1970 se produjeron en Latinoamérica varios golpes de Estado que instauraron dictaduras encabezadas por los militares. En términos generales, los objetivos de dichos golpes fueron suministrar a gobiernos progresistas con el pretexto de la amenaza comunista, como también mantener a los países latinoamericanos alineados con los Estados Unidos. Ecuador fue el primer país latinoamericano sometido a una dictadura en retornar a la democracia. En 1979, tras aprobarse una nueva constitución, Jaime Roldós fue electo presidente. Este acontecimiento fue central para la política exterior ecuatoriana. En 1979, como presidente electo, Roldós visitó Nicaragua, país en el que los revolucionarios sandinistas habían logrado derrocar al dictador Anastasio Somoza. Roldós también promovió la firma de la Carta de Conducta de Riobamba en el año 1980. En este documento se estableció que la acción colectiva en la defensa de los derechos humanos no constituye una injerencia en los asuntos internos de otro Estado. El objetivo de Roldós era fortalecer la democracia y promover los derechos humanos
entre los países de la región andina. En buena medida, los esfuerzos por una política exterior autónoma fueron truncados con la repentina muerte del presidente Roldós en 1981. Uno de los aportes del gobierno de Hurtado al panorama latinoamericano fue la organización de la Conferencia Económica Latinoamericana en 1984. En esta reunión se planteó el problema de la deuda externa latinoamericana y se reconoció su carácter político. León Febres Cordero, por su parte, fue el presidente que más se alejó de la política exterior autónoma del Ecuador. Década de 1990. La Guerra Fría llegó a su fin a finales de la década de 1980. Por aquel entonces, los Estados Unidos lanzó la guerra contra las drogas, marcando así un cambio en su estrategia de seguridad. Rodrigo Borja, presidente del Ecuador, por aquellos años trató de mantener una política exterior autónoma y no alineada. Al comenzar la Guerra del Golfo en 1991, el Consejo de Seguridad de la ONU expidió la resolución 687, que imponía duras sanciones a Irak. En Ecuador, que por aquel entonces formaba parte de dicho consejo, no apoyó la resolución. Sin embargo, el gobierno de Borja también cedió ante las presiones estadounidenses. Ecuador aceptó firmar la Declaración de San Antonio, un plan de lucha contra el narcotráfico basado en la represión. A cambio, Ecuador se benefició de un acceso preferencial al mercado estadounidense. Década de 2000. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, los Estados Unidos y sus aliados declararon la guerra al terrorismo. Ese mismo año comenzó la guerra de Afganistán con el supuesto fin de desarticular al movimiento terrorista Al-Qaeda. En 2003, Irak fue invadido tras haber sido falsamente acusado de poseer armas de destrucción masiva. Al comenzar su mandato en 2003, Lucio Gutiérrez nombró canciller a Nina Capari, dirigente indígena, quien trató de dar continuidad a la política exterior autónoma del Ecuador. Capari condenó la intervención estadounidense en Irak y participó en la cumbre de los no alineados de 2003. Década de 2010. Entre 2010 y 2012 estallaron varias manifestaciones conocidas como la Primavera Árabe. Estas manifestaciones, en vez de dar paso a transformaciones sociales y políticas, desencadenaron nuevos conflictos. En la séptima cumbre de UNASUR, celebrada en 2013, los jefes de Estado de los países miembros emitieron un comunicado sobre la situación de Siria en aquel momento. En este comunicado se hizo un llamado al diálogo y se condenaron las intervenciones externas incompatibles con la Carta de las Naciones Unidas. El presidente Rafael Correa declaró: ratificamos la vocación pacifista del Ecuador y el rechazo de cualquier injerencia, más aún militar, en el problema sirio. Con estas palabras, Correa reafirmó la política exterior autónoma del Ecuador. En octubre de 2019, la inestabilidad política emergió en Chile y Bolivia. El gobierno de Lenín Moreno suscribió dos declaraciones. La primera, países miembros de la OEA, en la que se hace un llamado a nuevas elecciones en Bolivia. Y pues la otra, países miembros del Prosur, en la que se respalda al gobierno de Chile. Bien, en este momento, estudiantes, les voy a proyectar las dos actividades
prestar mucha atención, por favor. Actividades en la sesión virtual correspondiente de la semana 1. En el primer punto nos indica, responda a las siguientes preguntas. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 3 preguntas, ¿verdad? En el segundo punto nos indica, escriba B si es verdadero y F si es falso según corresponda. Si su respuesta es falsa, justifique su respuesta. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 2 ítems de responder B si es verdadero o F si es falso. En el tercer punto de la actividad nos indica completar el significado de las siguientes palabras. En el cuarto punto nos indica realice un mapa conceptual de los procesos de descolonización. África. Esto corresponde pues a la semana 1. Les voy a proyectar la segunda semana. Bien, actividad en la sesión virtual, segunda semana. En el primer punto nos indica, escriba B si es verdadero y F si es falso según corresponda. Si su respuesta es falsa, justifique su respuesta. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 3 ítems de responder B si es verdadero o F si es falso. En el segundo punto nos indica, responda a las siguientes preguntas. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 5 preguntas. Y en el tercer punto nos indica, dibujar la bandera y el escudo del Ecuador. Bien, esto pues corresponde a la segunda semana. Bien, ya les proyecté las actividades de la semana 1 y la semana 2, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea de usted, estudiante? Visualizar este mismo video y verificar si las respuestas de las preguntas de cada actividad están bien. Les recuerdo que sus actividades tienen que estar bien, ya que de las actividades voy a sacar las preguntas para tomarles en la finalización de la etapa número 1 correspondiente al segundo quimestre. Muchas gracias por su tiempo prestado, estudiantes.